En este vídeo dedicado a 1896 no vamos a hablar prácticamente nada de ningún conflicto obrero, ¿no? Sino vamos a hablar un poco, son 5 trozos como vienen siendo habitualmente, hablando un poco y exponiendo un poco la idea que tenía el movimiento obrero y tenía la prensa obrera sobre ciertas cosas que estaban de actualidad en aquella época, ¿no? Por ejemplo, en este año vamos a tocar el conflicto que había entre el socialismo y el nacionalismo vasco, o el incipiente nacionalismo vasco. Vamos a tocar también la guerra de Cuba, que ya habíamos hablado de ella algo en el vídeo anterior. Y bueno, según iba pasando el tiempo, pues la guerra se iba recrudeciendo y cada vez eran más obreros y más pobres llamados a filas y enviados a la guerra, ¿no? Tanto a Cuba como a Filipinas, como incluso a Puerto Rico, ¿no? Bueno, ya lo veréis, es un pequeño vídeo, un pequeño extracto de un poco explicando lo que había, ¿no? También la actitud de los obispos y del clero respecto a la guerra y un poco el tema dedicado a Asturias, ¿no? Que vamos a hablar un poco de, bueno, de cómo se formó una sociedad obrera en una pequeña aldea del concello de Proaza. También vamos a hablar de un problema que hubo con la falta de ayudas de pan en Madrid, en la capital del estado, y un poco los problemas que había con el reparto del pan, ¿no? Y bueno, os dejo con el vídeo, como siempre, acordaros eso, de suscribiros, darle me gusta, compartirlo y ya está. Yo os dejo con el vídeo. Hace pocos días embarcaron en Gijón los últimos de los 40.000 hombres que el gobierno envía a Cuba a morir defendiendo intereses que no son suyos. No han llegado esos 40.000 hombres a la isla y ya se está preparando un nuevo envío de 25.000 o 30.000 para el mes de noviembre. Anunciase además un numeroso envío de fuerzas a Filipinas y se refuerza la guarnición de Puerto Rico. Se está ultimando las operaciones de la Quinta, medio de llegar a más hombres, muchos miles de pesetas, productos de las redenciones en metálico. Los únicos que hasta ahora han sufrido los azares de la guerra han sido los pobres. A Cuba han ido más de 200.000, y los que serán necesarios para afrontar los demás conflictos. Se despide a los soldados con músicas, discursos, vivas, bendiciones episcopales y lágrimas. Se les recibe cuando regresa heridos, enfermos o inútiles por timadores de baja estofa, si traen dinero o han de pedir limosna si del carecen. Nada se le dice al pueblo acerca del término de la guerra. Los gobernantes se creen dispensados de ese deber. Al pueblo se le piden hombres y más hombres, sin tolerarlo, protestar, ni aun pedir que no haya privilegios. Se llega hasta infamar a los que eluden el servicio de las armas con la migración, como otras la eluden con el dinero. Cese ya tal situación, y empréndase derroteros que conduzcan al término de la matanza que realizan las balas y las fiebres, que hartos sacrificios llevan ya realizado el pueblo, sin que a nadie más se le hayan exigido ni a nadie más se le haya impuesto.
La situación en los pequeños pueblos rurales era dramática durante esos años. Por ejemplo, tenemos el ejemplo de Arcos de la Frontera, un pueblo de la provincia de Cádiz cercano a Jerez de la Frontera. Allí el ayuntamiento hacía un reparto de pan entre los necesitados, que eran muchísimos, puesto que la mayoría de los jornaleros se encontraban sin trabajar a causa de la sequía. Cuando llegó el mes de septiembre y empezaron las primeras lluvias, el ayuntamiento suspendió el reparto de pan entre los necesitados, con la disculpa de que al estar lloviendo, pues los campos estaban mejorando y los jornaleros ya podían buscarse la vida de mejor manera. El ayuntamiento contrató a 150 jornaleros de los 600 que estaban en paro y que no trabajaban de allí, ¿no? Esto, claro, creó polémica y creó mala historia entre los jornaleros, ¿no? Y los jornaleros contra el ayuntamiento, ya que no se les daba trabajo a todos, sino a una pequeña parte. Los jornaleros contratados por el ayuntamiento tenían un sueldo de 1 peseta, lo que suponían 4 reales, ¿no? Cuando ellos pedían 6 reales, o sea, pedían 1,5 pesetas por el trabajo que realizaban, que también era un jornal mísero, pero que podía hacerles subsistir. Entonces exigían o bien el salario de 1,50 o bien que el salario fuera de 1 peseta, pero que siguiera habiendo el reparto de pan para poder subsistir. El ayuntamiento se negó al reparto de pan, pero no solamente fue eso. El primer día que trabajaron estos 150 jornaleros para el ayuntamiento, cuando al final del día, por la noche, se dirigieron a cobrar al ayuntamiento, se encontraron que en la plaza del ayuntamiento se hallaban otros grupos de jornaleros protestando porque ellos no tenían trabajo, ¿no? Y tampoco tenían el reparto de pan, porque el reparto de pan se había quitado a todos, no solamente a los que trabajaban. Esto llevó a que el ayuntamiento, con temor a disturbios, pues no salieran a pagarles el jornal a los trabajadores que habían trabajado, ¿no? Por lo que se fueron esa noche sin cobrar para casa. Claro, esto generó todavía más mal rollo entre los jornaleros. Al día siguiente se dirigieron al ayuntamiento el número de 500, ¿no? Porque eran no solamente los que habían trabajado, sino los que habían trabajado y el resto de los jornaleros que no tenían trabajo y que no podían subsistir. Problema de que el ayuntamiento, ¿qué hizo? Pues cogió el alcalde, ha dicho al gobernador civil de Cádiz para que les mandara guardias civiles. Al día siguiente por la mañana, cuando los obreros se hallaban concentrados en la plaza del ayuntamiento, pues apareció el alcalde rodeado de guardias civiles y de policías municipales. Abonaron 1 peseta a los obreros que habían trabajado, no la 1,5 peseta, que era lo que exigían, y disolvieron a los demás que había allí, ¿no? Esto es un poco la actitud que tomaba el ayuntamiento ante el hambre y el paro que estaban sucediendo, sobre todo en las poblaciones rurales, ¿no? Que la solución tomada por parte de los estamentos del Estado y del ayuntamiento en este caso no era socorrer a los vecinos que lo estaban pasando mal, ¿no? Sino que, como siempre, era la Guardia Civil y la represión.
Villamejín es un pequeño pueblo de Asturias. Está situado a una media hora o menos de Oviedo. Pertenece al concello de Proaza. Es un pueblo agricultor, una pequeña aldea. Actualmente tiene unos 90 habitantes, aunque probablemente al año que nos referimos, 1896, tuviera algún habitante más, pero tampoco demasiados. La población, como os había dicho, era totalmente agricultora. Era un pueblo que no había industria, no era toda gente que se dedicaba al campo. Hay una cosa curiosa, que es como las sociedades obreras y el Partido Socialista podían llegar en aquella época a pueblos, digamos, tan aislados, tan agricultores, donde no había industria, no eran grandes ciudades donde hubiera pues estos 5.000, 6.000 habitantes donde se pudieran hacer cosas, ¿no? No es como ahora, que hay medios de comunicación, hay redes sociales, hay internet, y también vemos que las organizaciones políticas de izquierda o sindicales, y es muy difícil que lleguen a ciertos pueblos por su aislamiento o por su situación, ¿no? Pero allí llegaban. De hecho, el ejemplo que os quería dar, que es un poco por lo que viene esto, es un poco explicar cómo las sociedades obreras y cómo el Partido Socialista llegaban a esos pueblos. Ya estas ciudades se extendían, ¿no? Pasaba por todo el Estado español, ¿no? Aquí nos centramos en el caso de Asturias y en la aldea esta, en Villamejín. Todo fue porque un correligionario de ellos, socialista, una persona del Partido Socialista, que era de Proaza, de la capital del concello, se acercó un día allí y convocó una especie de reunión en un salón que tenían allí para reuniones, ¿no? Y convocó una reunión para explicar un poco lo que era el Partido Socialista y lo que eran las sociedades obreras y lo que era el capital, darles un poco de información a los agricultores de allí. Contaban que iba a haber 4 o 5 agricultores nada más, ¿no? Su sorpresa fue que el salón estaba lleno y la gente lo escuchó. Y los agricultores formaron una sociedad obrera, una sociedad de agricultores de Villamejín. También tuvo repercusión entre las capas distintas o diferentes de la sociedad contra el movimiento obrero, ¿no? Del movimiento obrero. De hecho, los curas en la parroquia, los curas de Villamejín, en su sermón del domingo siguiente a la reunión esta, pues incitaron y pidieron a todas las madres y a todos los padres que no dejaran que sus hijos se acercaran a esos ambientes socialistas porque eran obras del diablo, ¿no? Que el socialismo era una obra del demonio. Y bueno, es un poco lo que pasó en Villamejín, no lo que pasó, sino un poco como en un pueblo tan pequeño, en una aldea de 90 personas o así, se podía formar una sociedad obrera en 1896, sin internet, sin televisión, sin medios mediáticos de Madrid, sin periódicos y sin grandes líderes que vinieran desde Madrid, ¿no? Sino simplemente con alguien del pueblo de al lado que era capaz de hablar con ellos y de incitarlos o ayudarlos a que se organizaran. Bueno, hasta aquí el vídeo dedicado al año 1896. Como os dije un poco al principio, pues bueno, no tratamos de conflictos obreros, digamos, huelgas, movilizaciones propiamente hechas, sino expusimos un poco opiniones que tenían las sociedades obreras y el Partido Socialista en este caso sobre distintos temas de actualidad de ese año, ¿no? Como os dije al principio, pues bueno, nada, suscribiros al canal y os espero en el siguiente vídeo, que será del año 1897, y va a ser un poco distinto porque al partir de aquí, pues bueno, lo veréis sobre la marcha, ¿no? Es mejor que lo veáis. Bueno, hasta luego y gracias por verlo.